Muy buenos días de este 28 de abril, semana importantísima en los mercados. Vamos a conocer el miércoles datos fundamentales sobre la economía de Estados Unidos que seguro que van a causar bastante volatilidad. Y ahora lo vamos a ver porque además creo que los mercados están en una calma tensa y puede que se mantengan así quizás durante hoy y el día de mañana. Veremos a ver mañana por la tarde si no empezamos a ver lío ya de cara precisamente a esos datos del miércoles, ¿vale? Antes de meternos con ello, hoy la altcoin que vamos a analizar es XDC, ¿vale? Que es la que más habéis votado hasta el momento. La siguiente más votada, que sería la de mañana, es DOT, pero como os digo siempre, hay un montón, hay muchas que solo tienen un voto, así que poned en comentarios, votad la que queréis, chicos, porque a poco que cojáis el que quiere, por ejemplo, Grass, Ordi, que la ha votado solo una vez, a poco que la votes durante todos los días de la semana, que ya son 5 votos, o un par de semanas, que son 10-12 votos, pensad que ya la vamos a analizar. DOT, por ejemplo, tiene tan solo 11 votos y DOT la han votado entre varias personas, ¿vale? Por lo tanto, a poco que, insisto, todos los días pongáis un voto, en cosa de una semana, semana y media, como mucho dos, la vamos a analizar, así que dadle caña por ahí, ¿vale? Antes de meternos a revisar los gráficos, que ya os digo que vienen súper interesantes en el día de hoy, con una calma tensa, sobre todo durante el fin de semana, los datos que vamos a conocer en Estados Unidos el miércoles a las 2:30, los primeros datos que nos van a llegar, que son quizás el más importante por la expectativa que hay, que es el de PIB en Estados Unidos, donde se espera que ese PIB trimestral, fijaros, caiga del 2,4 al 0,4%, ¿vale? Lo cual es un batacazo brutal para la principal economía del mundo, que se queda a un 0,4 de ese 0% que separa la expansión de la contracción del PIB, es decir, el crecimiento del decrecimiento o de la recesión. No se puede considerar recesión si es un solo trimestre, ¿vale? Pero sí de ese decrecimiento o de esa contracción de la economía y por lo tanto pues es una mala noticia evidentemente. Así que vamos a ver cómo se comportan los mercados, sobre todo esta tarde, aunque ya os digo que espero algo más de calma, y mañana por la tarde sobre todo, antes de que salga, es decir, en la previa podríamos decir de ese dato, pues a ver cómo se van posicionando los traders y fondos, va a ser interesante. Y luego el mismo día del dato, aunque va a salir una hora antes de que se abra el mercado americano, sobre todo, ojo, como el dato salga diferente a lo que se espera, porque, insisto, los traders, sobre todo los institucionales y demás, bueno, pues pueden irse posicionando hoy y mañana de cara a cómo va a salir ese dato. Pero si el dato sale finalmente diferente a lo que se espera, pues ahí sí que puede haber una reposición grande, puede haber una volatilidad muy grande, chicos, en los mercados. Y luego, por supuesto, vigilar siempre ese índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB, que se espera que suba del 2,3 al 3,1, y también el cambio del empleo no agrícola va a ser súper importante. Y después, a las 4 de la tarde del mismo miércoles, ese índice de precios PCE, ¿vale? Que ya sabéis que es el precio de gastos en consumo personal, ¿vale? Es decir, por eso es el indicador favorito de la Fed, porque digámoslo así, es el que mejor refleja el impacto de la inflación en los consumidores en su día a día, ¿vale? En los consumidores, al final, en la población en general, para que se entienda. Entonces, va a ser súper importante ver cómo sale este dato. Aquí en esta que es de Investing, esta captura, no nos sale la previsión, lo echaré un vistazo en Forex Factory, aunque yo creo que de este dato no suele haber previsión. Súper importante, insisto, cómo salga este dato y el de PIB. O sea, es que además podemos tener un escenario en el que el crecimiento está cayendo con fuerza, fijaros, y la inflación está subiendo con fuerza. Así que cuidado, sobre todo, y mirando el lado negativo, ¿vale? Que es yo del que más miedo tendría, no miedo, ¿vale? Evidentemente, ya sabéis que nunca hay que tener miedo a los mercados si estamos bien posicionados y tenemos una buena gestión. Pero lo más peligroso, por decirlo así, de los mercados, que sería que el dato de crecimiento saliera peor todavía de lo que se espera y el índice de precios, ¿vale? La inflación agregada a ese PIB subiera por encima de lo que se espera. Ese escenario sería muy malo para los mercados. Y también tenemos otro dato importante, no lo tengo aquí en la captura, pero vamos a conocer del miércoles a la noche del miércoles al jueves, las 5 de la mañana hora española, la decisión de tipos del Banco Central de Japón, ¿vale? Así que se espera que se mantenga, está casi descontado al 100%, que se va a mantener sin cambios los tipos de interés, pero va a ser interesante ver qué pistas nos da el gobernador de Japón, el Kishimo Ueda se llama, o Ueda o algo así, de cara
a esos posibles futuros recortes de tipos, perdón, subidas de tipos en las próximas reuniones, ¿vale? Porque de momento parece que el Banco de Japón va a continuar con esa línea de ir subiendo los tipos de interés. La cuestión es cuándo lo van a hacer, ¿vale? Así que a ver qué pistas nos da en esa reunión, ¿vale? Y con respecto a eso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico, hay que vigilar, bajo mi punto de vista, bueno, por un lado, por supuesto, lo que está sucediendo en la guerra arancelaria, ¿vale? Es decir, negociaciones de Trump con el resto de países, a ver si se llega a algún acuerdo, hacen algún anuncio esta semana o no. De momento llevamos unos días en los que no estamos oyendo prácticamente nada. Por otro lado, esa reunión o esas negociaciones entre Rusia y Ucrania, donde hemos visto cómo Vladimir Zelensky y Donald Trump se reunían en el funeral del Papa, vamos, una conversación, una reunión informal, hemos visto la foto ahí en las sillas, uno enfrentado al otro, hablando, y que bueno, que Trump ha dicho que ha sido una conversación muy buena, pero de momento no sabemos nada, así que veremos si sale algún acuerdo de ahí o no. Ya sabéis que yo pienso que para que se llegue al alto el fuego total y se pueda dar por terminada la guerra de Rusia, pues todavía, la guerra de Ucrania, perdón, pues todavía, chicos, queda bastante porque esas negociaciones van a ser complicadas. Ojalá yo me equivoque, ojalá esta conversación entre Zelensky y Trump haya sido de verdad productiva, lleguen a un acuerdo mañana y todo se acabe. Eso sería buenísimo para los mercados, evidentemente, y desde un punto de vista humanitario, pues sería lo mejor que puede suceder para la población tanto ucraniana como rusa. Pero ya os digo que lo veo complicado en el corto plazo. Y súper importante vigilar lo que está pasando, que yo es algo que no tenía en el radar y lo he metido ya en el radar para vigilarlo, lo que está sucediendo en Cachemira, que es una región fronteriza entre la India y Pakistán, y también hay una pequeña parte controlada por China, donde la semana pasada hubo una serie de turistas, creo que indios, no sé si eran todos indios, ¿vale? Pero que en esa región debieron de ser atacados y asesinados por militantes pakistaníes y debieron de morir 26. Y la India ha iniciado una investigación formal y bueno, pues debe de estar echando la culpa al gobierno pakistaní por apoyar económicamente a este tipo de grupos terroristas, pues para que hagan ataques de este tipo, ¿no? Sobre la India. Al final, Cachemira, lo que hay que entender, y esto es lo importante, porque al final, por supuesto, es una pena los asesinatos que ha habido, este acontecimiento, pero yo creo que puede ser el desencadenante o puede ser un episodio más de algo mayor, ¿vale? Que son unas tensiones, lo he estado investigando este fin de semana tranquilamente, y es que Cachemira, cuando la India se independizó del Reino Unido, bueno, pues por lo visto fue el único territorio musulmán que no entró o no quiso entrar, vamos, de mayoría de población musulmana, que no quiso entrar en Pakistán, pero después los musulmanes debieron de intentar derrotar al gobernador de la zona. El gobernador de la zona pidió ayuda a la India a cambio de que el territorio pasara a formar parte de la India, y ahora hoy en día la India ayudó, ¿vale? Y ahora hoy en día pues la India reclama que la totalidad de ese territorio de Cachemira es suyo. Pakistán también reclama que la totalidad del territorio es suyo, y Pakistán controla una zona, la India controla otra zona. Sí que es verdad que la India, que controla la zona, tiene mucha más población, no sé si son 10 y pico millones, y la de Pakistán tiene tan solo 6 millones o cosas así, pero el caso es que ambos dos están reclamando todo el territorio. Ya ha habido guerras y conflictos creo que en la última en 1960 o 70, por ahí, creo que hubo un conflicto importante en la zona, y tened en cuenta que tanto Pakistán como la India tienen armas nucleares, ¿vale? Ambos dos países. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes de lo que sucede ahí, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta pues que la India es una de las potencias emergentes y en pleno crecimiento, bueno, la más importante del mundo, como potencia emergente me refiero, ¿vale? O sea, China, Estados Unidos, Rusia, pero como país que esté creciendo a más ritmo y que más potencial de crecimiento tenga, para mí, no, yo creo que no me equivoco cuando digo que para mí es la India, ¿vale? Ahora mismo, y por lo tanto, pues si se estalla un conflicto armado ahí, tendría también un impacto importante para los mercados, para el comercio de la India y demás, ¿vale? Así que hay que vigilarlo de cerca, porque este fin de semana ya ha habido tiros fronterizos entre fuerzas pakistaníes y fuerzas indias. Han debido de ser tiros de armas menores, de pistolas y demás, pero bueno, hay que vigilar porque desde luego la tensión va escalando, y aunque Estados Unidos parece que está mediando e intentando negociar, pues bueno, ya sabéis que estas cosas, chicos, hay que vigilarlas, porque en cualquier momento puede ser otro cisne negro que vuelva a meter otro hachazo a
a los mercados, como cuando estalló, por ejemplo, la guerra de Rusia-Ucrania. Yo creo que no tiene la misma importancia, ¿vale? Incluso seguramente tenga menos importancia que lo que está sucediendo en Oriente Medio, pero desde luego hay que vigilarlo muy de cerca, ¿vale? Porque es un foco de tensión muy importante y que puede involucrar después a otras potencias, que eso sería lo más peligroso, ¿vale? Así que, dicho todo esto, esto es para mí lo que hay que vigilar. Me voy a minimizar, vamos a echar un vistazo y perdonad que me haya entretenido un poco más en esto de la India, pero es que me parece súper importante. Aparte de que ya sabéis que me encanta estudiar bien estos temas geopolíticos, históricos también y demás, porque es como yo creo que entendemos, chicos, lo que sucede en el mundo y sobre todo de cara a futuro, lo que puede suceder y por qué pasan las cosas. Pues bueno, es súper importante tenerlo en el radar a la hora también de operar los mercados, sobre todo a medio largo plazo, ¿vale? Y ahora sí, dicho todo esto, vamos a echar un vistazo a cómo vienen los mercados, ¿vale? Lo primero, y empezando como siempre por estos índices americanos, S&P y Nasdaq. Bueno, el S&P está en una zona atacando esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Que como comentaba esta mañana, ¿vale? Si nos vamos al gráfico horario, lo que vemos es que tenemos el POC precisamente justo encima, ¿vale? Justo encima del precio del S&P en la zona de los 5.600 puntos, ¿vale? Por lo tanto, si consigue romper esa línea de tendencia bajista que ahora mismo está ejerciendo de resistencia, podría atacar precisamente ese nivel. Pero tened en cuenta que continuamos dentro de una tendencia bajista si miramos el gráfico horario, ¿vale? O sea, es decir, ahora mismo está dentro de una tendencia bajista el SP y por lo tanto, por mucho que el precio, ¿vale?, ataque ese nivel, pues podría ser simplemente un máximo más alto, igual que este, para después continuar cayendo, ¿vale? Podéis ver que aquí el POC, chicos, que me lo preguntaba esta mañana un compañero del canal de Telegram, el POC, que ahora mismo cuando pongo el gráfico de 4 horas se mueve a los 5.700 y cuando pongo el gráfico de 1 hora baja a los 5.600, ¿vale? Porque el POC lo que es una zona de acumulación de volumen, ¿vale? Es la zona de mayor acumulación de volumen. Si tú mides, yo trazo esto que esto es un indicador de volumen, ¿vale? Lo trazo desde el máximo histórico hasta ahora mismo toda la corrección que llevamos hasta el día de hoy, ¿vale? Pues vemos las zonas donde más se ha negociado, donde más contratos, más se ha comprado y se ha vendido, ¿vale? Si fueran bitcoins, para que me entendáis, donde más bitcoins se han comprado y se han vendido. ¿Por qué? Porque son zonas que el precio suele buscar, porque son las zonas que el inversor institucional necesita para poder completar sus órdenes y para poder meter sus órdenes, ¿vale? Como este nivel y este nivel están tan pegados, cuando yo pongo el gráfico de 1 hora se me mueve aquí, cuando pongo el gráfico de 4 se me mueve aquí el POC, ¿vale? Pero en cualquier caso, esos son los dos niveles ahora mismo importantes a vigilar. Si consigue romper, vamos a ir a ese nivel, ¿vale? Los 5.600, y si consiguiera romper ese nivel, pues nos iríamos a los 5.756, pero ese ya es otro caso. Primero habría que atacar, insisto, esos 5.630 más o menos. Pero hay que tener en cuenta, y esto es lo que mencionaba esta mañana, que todavía no ha superado la línea de tendencia. Por lo tanto, si no consiguiera superarla y viésemos un rechazo, para mí el primer objetivo a la baja sería el gap, ¿vale? Y pensad al final que yo espero, y esto ya lo hemos mencionado también y analizado mucho, espero que tanto el SP como el Nasdaq, no me extrañaría nada que metan otro mínimo a la baja para buscar precisamente esos mínimos, hacer un suelo más potente por estos niveles o incluso más abajo y a partir de ahí quizás retomar ese rally alcista, ¿vale? Al final no es, no lo sabemos al 100% como nada en esta vida, pero es un escenario que yo veo bastante probable, ¿vale? Y sin embargo el Nasdaq, fijaros cómo ya lo tenemos en el POC, ¿vale? Ese sí que ha llegado a la zona, está precisamente peleando con él y si consiguiera superarlo, ¿vale? La siguiente nivel a atacar sería ya la zona de los 20.000, ¿vale? Además ahí de hecho comprometería el anterior máximo que nos llevó al mínimo, por lo tanto comprometería la tendencia bajista en gráfico horario, ¿vale? Eso sería, ahí sí que si consiguiera romper esta zona el Nasdaq, bueno, podríamos empezar a pensar que el precio puede tener más posibilidades de remontar, pero ahora mismo, y viendo además que si nos vamos a un gráfico horario, chicos, estamos viendo algo de divergencia ya bajista en el precio, pues como digo, hay que tener precaución porque creo que todavía podemos ver correcciones, además que los datos de esta semana pues no van a ser buenos los que vamos a conocer, así que mucha precaución. Y si el precio finalmente corrige aquí o corrige en la zona de los 20.000 puntos, pues lo primero a buscar por abajo es que rellene, al igual que en el caso del SPS gap, ¿vale? Aunque como digo, he mencionado otras veces, los gap no es imprescindible que se rellenen en el corto plazo, aunque en el largo plazo sí que se suelen rellenar casi todos. En el corto no es imprescindible que lo rellenen y por eso no podemos operar solo en base a ese gap, sino que tenemos que esperar a que un precio se dé la vuelta
mirando hacia el gap. Si el gap está abajo, el precio está subiendo, pues que se dé la vuelta, empiece a mirar hacia el gap, a acercarse al gap, y entonces sí que lo podremos tener en cuenta como un punto de referencia. Y con respecto al oro, fijaros cómo consiguió mantener, chicos, el viernes de nuevo la zona de los $3.270 más o menos, que yo pensaba que el viernes la iba a tumbar, pues no, volvió a mantenerla y ahora otra vez vuelve a hacer presión sobre la zona. Si finalmente consigue romperla, siguiente nivel 3.222, y para mí una zona en la que, como bien sabéis, se puede tratar de buscar algún long, ¿vale? Desde esos niveles, espero algo de rebote. Ahora bien, eso no quiere decir que el precio caiga ahí y nada más caer haga así, pum, no, ¿vale? Hay que esperar que el precio caiga a la zona, ver qué hace, qué price action tiene el precio sobre la zona, y a partir de ahí analizar los mínimos, máximos, analizar cómo se comporta el precio en la zona y buscar algún tipo de entrada, ¿vale? Porque aunque lo normal es que nos dé algún rebote, también podría perforarlo, o que nos dé un rebote y el precio después continúa a la baja. Entonces hay que tener paciencia, vigilar el price action ahí, y si llegamos a esos niveles, yo como siempre os iré informando a través del canal de Telegram, como siempre, de mi posicionamiento, ¿vale? Si entro largo, si entro corto, lo que yo vea, ¿vale? Aunque insisto que ese nivel será un nivel pues seguramente para entrar largo. Y quien opera en spot, eso sí, pues hombre, igual sí que se puede meter una comprita parcial en spot en esos niveles, buscando una continuación de esa tendencia alcista, pero sin volvernos locos, ¿vale? Porque quien compre en spot, puedo buscar un long de corto plazo, entrar aquí y sacar beneficios aquí, eso está perfecto, pero quien compra spot a largo plazo, si compras muy fuerte en este nivel, ¿vale? Imagínate, y después el precio te hace así, ¿vale? O incluso te hace así y luego te hace así el precio del oro y continúa corrigiendo. Vamos a suponer que se nos viene hacia, por ejemplo, esta línea de tendencia alcista sobre la que sube, estos últimos máximos, más o menos, zona de 3.122, has comprado fuerte aquí y luego no puedes promediar abajo, pues te quedas atrapado. Así que si compras en spot, esa es una zona importante para comprar. Yo seguramente sí que la compraría, pero con un parcial pequeñito, y teniendo en cuenta que lo que no queremos es dejar nuestro dinero atrapado ahí arriba, que el precio luego siga corrigiendo y no podamos utilizar ese dinero para buscar rentabilidad por otras partes, ¿vale? Y con respecto al euro dólar, pues lo tenemos rompiendo a finales de la semana pasada esta acumulación, ¿vale? Que venía haciendo, conseguía romperlo por arriba. Pero realmente, si cogemos los máximos, lo que podéis ver, chicos, es que los máximos son decrecientes y los mínimos son crecientes. Por lo tanto, la acumulación en sí todavía no la ha roto, ¿vale? Es decir, aunque sí, esa línea de tendencia que nosotros teníamos trazada la ha roto, perfecto. Lo que es ese patrón, ¿vale? De acumulativo, de máximos que cada vez son más pequeños y mínimos que cada vez son más altos, lo que es una acumulación, una compresión del precio, todavía no lo ha roto, ¿vale? Así que hasta que no veamos, sí que es verdad que puede que el precio, o por un punto de análisis también técnico y fundamental, yo creo que el precio puede acabar buscando niveles superiores, hasta que no veamos que consigue romper esos máximos y que empieza a marcar un máximo más alto el precio, pues no vamos a poder determinar que de verdad quiere ir hacia arriba, ¿vale? Así que de momento paciencia a la hora de posicionarse, y vamos a esperar a ver que el precio coja de nuevo direccionalidad, rompa esa acumulación y veamos claramente hacia dónde quiere tirar, porque además hemos visto semanas, chicos, últimamente, y días muy volátiles, como podéis ver en el price action del euro dólar, y por eso yo también tendría cuidado a la hora de operarlo, ¿vale? Y ahora sí, con respecto a las criptos, fijaros que estoy advirtiendo en general, estoy bastante cauteloso en todos los mercados, porque insisto que estamos en un momento de muy alta volatilidad. Vemos como el fin de semana los mercados se mantienen en relativa calma, el viernes vienen en calma, y cuando estamos en un momento que por fundamental deberíamos de tener volatilidad y vemos esta calma, cualquier noticia, cualquier anuncio, cualquier dato como el del miércoles, pues podría desatar volatilidad en ambas direcciones, y por eso hay que operar, o sea, al final si queremos ser traders, chicos, hay que operar, no puedes estar fuera por miedo a la volatilidad, pero hay que operar con gestión, con riesgo y con cabeza, ¿vale? Y ahora sí, con respecto a Bitcoin, bueno, pues precisamente analizando lo que ha pasado el fin de semana, había dejado esta noche, ¿vale? Ha venido goteando durante todo el fin de semana, y esta noche nos dejaba por estos niveles un gap abierto, mira, aquí lo tenemos, ¿vale?
Aquí lo tenemos, el gap que nos ha dejado abierto y que precisamente ahora lo que está haciendo es cerrar ese gap, ¿vale? Y ahora es interesante ver un poquito, pues, cómo se comporta el precio. De momento parece que está consiguiendo cerrar y superar el gap, lo cual en el corto plazo sería positivo para el precio, pero Bitcoin lo que tiene que hacer realmente lo primero es conseguir sobreponerse, superar esa zona de los 94.900 dólares, 95.000 dólares, conseguir romperla con fuerza y volumen, y a partir de ahí, si lo consigue, se nos va a ir a por este POC, ¿vale? A por la zona de los 96.500. ¿Vale? Que si cogemos, chicos, gráfico diario, pues vais a ver que es la zona, igual que explicaba antes con los índices, de toda esa distribución es la zona de máximo volumen, ¿vale? Donde más, fijaros qué diferencia hay, aquí se ha negociado mucho y por lo tanto es una zona donde el precio por lo menos debería de lateralizar, y yo creo que es un nivel desde donde podemos ver algo de corrección, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hay que tener paciencia, ¿vale? Porque todavía, aunque creo que son niveles desde donde podemos ver algo de corrección, podemos ver todavía un mínimo más alto. De hecho, mirad cómo, fijaros, esto lo tenía dibujado del fin de semana, fijaros cómo hemos visto cómo nos viene dejando máximos más altos, el RSI mínimos más bajos, pero aún así, esto es gráfico de 4 horas, es decir, vemos cierta ya divergencia bajista en el RSI, en gráfico de 1 hora, 15 minutos hemos visto muchas divergencias bajistas ya acumuladas, pero aún así podemos ver todavía un escape de Bitcoin al alza, buscar precisamente ese POC, ¿vale? Incluso un poquito más arriba, y después que el RSI nos deje precisamente una prolongación de esa divergencia bajista, ¿vale? Y a partir de ahí, pues podamos ver ya que se inicia una corrección sostenida, ¿vale? Pero, insisto, que de momento hay que tener paciencia y buscar ese máximo más alto si finalmente se da. Si luego vemos que, por ejemplo, esta tarde pues nos vuelve a dejar por estos niveles algún tipo de patrón de reversión a la baja, pues bueno, ya sabéis que podríamos buscar también opciones de entrar cortos en esa zona. Yo llevo ya algún cortito abierto, tanto en Bitcoin como Ethereum, pero muy pequeñitos. Me gustaría, lógicamente, ampliarlos y meterlos un poco más grandes, pero de momento no lo voy a hacer hasta que no vea, por lo menos en gráfico de 5 o 15 minutos, una reversión clara del precio para después poder tomar el profit de scalp rápidamente y dejar algo abierto de cara a esa posible corrección más a largo plazo. La zona al final que tiene que perder por abajo y que ahora mismo es el soporte más importante es precisamente la zona que ejerció de soporte a toda esa acumulación, bueno, o distribución, mejor dicho, que vimos desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2025. Todo este rango de aquí que vimos, ¿vale? Nos dejó como zona de soporte esta de aquí, ¿vale? Esta zona de los 91.200, 92.500, ¿vale? Y de hecho, vamos a quitar un poco, de hecho precisamente la zona, fijaros este nivel de los 95.000 dólares más o menos, ¿vale? Esta zona de aquí justo, como también ejerció de soporte en múltiples ocasiones al precio, y es la zona que ahora mismo está ejerciendo también de resistencia, ¿vale? Por lo tanto, si el precio, insisto, consigue romper esa zona, vamos a ver máximos más altos en Bitcoin, incluso como mucho podría irse hacia la zona de los 99.000 dólares, es algo que no descarto, que no valoro, y a partir de ahí veremos, ¿vale? Veremos, como digo, una vez ya entre en estos niveles, pues qué hace el precio, si se da la vuelta y cuándo nos da la oportunidad ya de entrar fuerte en corto, ¿vale? Pero lo que decía, que me enrollo, que este soporte de aquí de los 91.200, 92.500 es la zona que tiene que perder. Si el precio pierde esa zona, nos vamos a 88, 87 más o menos como primera zona de soporte, y a partir de ahí veremos. Si quiere seguir cayendo, siguiente zona pues estaría en el entorno de los 83.000, 84.000, y la siguiente en el entorno de los 80, 79.000 dólares, ¿vale? Así que de momento, paciencia, vamos a ver cómo se comporta el precio en esta zona, en estos niveles, que es una zona súper importante, ¿vale? Para el precio de Bitcoin. Y con respecto a Ethereum, que la tengo por aquí, pero os lo voy a enseñar mejor en gráfico, en el gráfico de scalp, porque se ve mejor, ¿vale? La situación de Ethereum. Vamos a poner aquí 4 horitas, ¿vale? Aquí lo tenemos. Fijaros el mechazo que nos dejaba el domingo, precisamente esta noche. Bueno, no. Espérate. Ah, sí, el domingo, esta noche, claro, a las 2 de la mañana, que me estaba yo liando. Nos dejaba esta noche con esa divergencia también bajista, ¿vale? Bastante fuerte, y si nos vamos a gráfico de 1 hora, también vemos cómo se prolonga esa divergencia bajista que viene arrastrando precisamente desde el miércoles 23 de abril, y ahora mismo Ethereum está peleando con una zona importantísima. Si consigue romper este nivel, siguiente nivel 1840, y romper ese nivel, ahí sí ya nos mandaría con fuerza, ¿vale? En una falsa ruptura como
como esta, ¿vale? Sino que de verdad lo rompa, nos mandaría hacia la zona de los 1900, 1885, incluso yo creo que llegará muy probablemente a la zona de los 1900. Para eso que necesitamos que Bitcoin también avance, ¿vale? Porque la situación de Ethereum no me gusta tanto como la de Bitcoin, fundamentalmente porque hemos visto que ha roto, esto sí que se ve aquí bien, ha roto una línea de tendencia bajista sobre la que cae, desde esos máximos no históricos, perdón, desde los $4.000, ¿vale? Y sin embargo lo que no hemos visto es una explosión al alza, que yo es lo que esperaba. Una vez rota la zona, pues sí, algo de retesteo al nivel, pero un rápido avance, y no lo hemos visto, ¿vale? Pensad que es un nivel técnico en el medio plazo, corto plazo importantísimo para Ethereum, lo ha roto y se está quedando de momento como si nada lateral, incluso si cogemos y miramos gráfico de 1 hora, 4 horas, dejando ahí una especie de triángulo ascendente, ¿vale? Que suele ser un patrón que normalmente, chicos, acaba resolviendo, va comprimiendo y acaba resolviendo a la baja, ¿vale? Normalmente, normalmente. Así que por eso digo que desde un punto de vista técnico no me gusta mucho el escenario de Ethereum. Sí que es verdad que si consiguiera, como acabo de mencionar en el gráfico de scalping, si consiguiera romper ese nivel de los 1839, pues se podría o se podría subir hasta los 1885, 1890, pero ya sabéis que yo en el medio plazo no descarto, sobre todo en vistas a que espero esa corrección fuerte del precio de Bitcoin desde esta zona del entorno de los 75, 79 mil dólares, por esos niveles espero esa corrección fuerte, pues lógicamente esa corrección de Bitcoin arrastraría el precio de Ethereum, y ya sabéis que yo incluso en Ethereum no descarto un ataque precisamente hacia esos mínimos, y a marcar mínimos más bajos por el entorno de los 1300, incluso 1200, ¿vale? Donde además es una zona que tengo, por eso tengo aquí estas zonas marcadas, tenemos mucho volumen acumulado y donde posiblemente pues viéramos, como también creo que hemos visto la semana pasada y he analizado, pues seguramente nos podría dejar un mínimo más alto en el RSI, confirmar de nuevo nuevamente esa divergencia alcista que ya nos invalidó precisamente el 9-10 de abril, y a partir de ahí que el precio pues pueda empezar a remontar con fuerza. Así que yo insisto, no descarto ese escenario, esa posible caída, pero sobre todo hoy, mañana, por lo menos hasta el miércoles hay que tener cuidado, paciencia y ver cómo se desenvuelve el precio, que de momento pues seguimos en gráfico horario, dentro de una tendencia podríamos decir que alcista, ¿vale? Porque ya además nos ha roto precisamente ese máximo de Bitcoin que nos llevó al siguiente mínimo, lo ha roto, por lo tanto está entrando en una tendencia alcista. Lo que ahora necesitamos es esa corrección, ¿vale? Pero de momento, insisto, por lo menos hasta el miércoles quizás vemos una continuación de la tendencia y después ya nos viene la corrección. Son escenarios, iremos día a día valorándolo. Y sobre todo mañana, antes del miércoles y el mismo miércoles, pues analizaremos muy bien cómo se nos presenta el mercado antes de esos datos, que es cuando yo creo que vendrá la volatilidad importante. E insisto en que hay que tener precaución al operar por lo que he dicho antes, ¿vale? Porque vamos a ver mucha volatilidad en el mercado. Es muy difícil prever lo que va a pasar, porque aparte de los datos macro podemos tener anuncios también importantes por parte de Donald Trump, y aunque desde un punto de vista general podemos tener ese escenario de que, oye, puede venir esa corrección, ¿vale? Hacia la zona de 80, 88, 80.000, incluso 79, para después volver a atacar al alza y retomar la tendencia alcista en la que venimos. Si cogemos un gráfico diario o semanal, lo que no sabemos realmente es cuándo va a empezar la corrección, hasta dónde va a llegar el precio de Bitcoin, y por eso no podemos volvernos locos, coger aquí y meter, no sé si lo he dicho ya, pero meternos aquí, es que lo he visto en muchos casos, meter como sabemos o pensamos que va a venir una corrección, te apalancas en corto, metes por 50, por 100, lo que sea, esas acumulaciones de toda la gente que se pone corta se van acumulando por encima del precio de Bitcoin, que es lo que veis, chicos, en los gráficos de liquidaciones, y el precio de Bitcoin llega, hace pum, saca todos esos cortos del mercado y después te mete la corrección, ¿vale? Por eso es por lo que digo que hay que tener de momento paciencia a la hora de operar, y por supuesto que se puede operar, somos traders, no le tenemos que tener miedo a la volatilidad, pero hay que operar con gestión y con conocimiento, ¿vale? Y respecto a XDC, la altcoin, chicos, que me pedíais para el día de hoy, que yo era una altcoin que no la tenía analizada y la he estado echando un vistacito también este fin de semana, ¿vale? Que además ha ganado, creo que de 1 o de 2 por DOT, porque además entraron 2 votos en el último vídeo del viernes a última hora, y está en un punto muy interesante, ¿vale? Sí que es verdad que para mí se ha ido un poquito de la zona óptima de compra, que podría haber sido este 0,07 o incluso 0,06, chicos, pero ha subido creo que un 30% más o menos desde este mínimo, y está en un nivel que si consigue romper este 0,078 se podría ir hacia la zona de los 0,7
0,09, ¿vale? De hecho, incluso si consiguiera romper la zona, pues podría ser planteable buscar un long hacia esos niveles. Pero, insisto, si consigue romper con confirmación, porque fijaros, por ejemplo, el 13 de abril, el velazo, el mechazo bajista que dejó, por lo tanto, ya vemos que aquí hay una fuerza vendedora, perdón, importante y que al precio le va a costar romper ese nivel, ¿vale? Lo que vemos en XDC es que, por un lado, tiene divergencia alcista, lo cual es positivo, ¿vale? Vemos cómo ha marcado esos mínimos y esta divergencia alcista, ¿vale? Pero lo que no me gusta es que esa caída que ha hecho pasa un poco igual si miramos el gráfico de XRP, ha metido estos dos mínimos y fijaros cómo se ha quedado un poco en tierra de nadie. Es decir, lo ideal es que hubiera venido a buscar esta zona, que es donde de verdad tiene volumen, la zona del 0,054, donde podrían haber entrado compras verdaderamente fuertes como para después impulsar el precio. Por eso digo que de momento paciencia. Para mí este punto donde está ahora no es un punto óptimo para entrar, sino que yo esperaría quizás a que el precio corrigiera, ¿vale? Y mete una corrección más amplia para después realmente pues ya poderle entrar con algo más de confianza al precio de XDC, ¿vale? Insisto que esos niveles para mí de 0,07, 0,067, incluso 0,05, ¿vale? Ese sí que ya sería un punto óptimo para pues poder acumular XDC de cara sobre todo a esa posible alt season que vamos a ver, ¿vale? Así que nada más, chicos, en el día de hoy. Comentad como siempre qué os van pareciendo los análisis, que les intento hacer un poquito más cortitos, a ver si os gusta más, menos, lo mismo. Y atentos al canal de Telegram, donde en un ratito nos vemos como siempre. A las 3 estoy aquí para esa apertura del mercado a las 3:30 y empezaré a compartir los gráficos y las operativas, como siempre, chicos, que voy tomando. Y por supuesto, votad por la altcoin que queréis para el día de mañana, que de momento va ganando DOT por bastante, 4 o 5 votos, chicos. Así que nada más, pasad muy buen día y nos vemos en el canal de Telegram, como siempre.